Bienvenidas y bienvenidos a su programa Escuela Judicial. Hoy platicaremos con Dulce Milán Rodríguez, secretaria técnica de la Escuela Federal de Formación Judicial. Vamos a hablar sobre la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión. Acompáñenme. Comenzamos. Dulce María Milán Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, especialista en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos por la Universidad de Pisa en Italia. Participó en el concurso interamericano de Derechos Humanos, auspiciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizado en la American University Washington College of Law. Ha prestado sus servicios profesionales en juzgados de distrito, tribunal colegiado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente, se desempeña como secretaria técnica en la Escuela Federal de Formación Judicial. Dulce, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida a tu programa Escuela Judicial. Muchas gracias, Francisco, por esta oportunidad y por tener este espacio para platicar de este tema que además viene ad hoc sobre la libertad de expresión. Muchas gracias, Dulce. Para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, Francisco, mira, tenemos que partir de que existen 3 sistemas regionales dentro de los cuales se encuentra el sistema europeo, africano y sobre todo el sistema interamericano. Y no debemos olvidar que este sistema interamericano inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre en el año de 1948. Y dentro de este sistema interamericano hay 2 órganos encargados de velar por su observancia. Y por una parte está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la Corte viene siendo uno de estos 3 tribunales regionales que se encargan de la protección y de velar, ¿verdad?, el cumplimiento de los derechos humanos. Por lo tanto, es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar, obviamente, la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, al aplicar esta Convención Americana, la Corte ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias. También tiene una función consultiva y también una función de dictar medidas provisionales. Dulce, como órgano jurisdiccional, emite jurisprudencia. En ese sentido, en términos de la jurisprudencia interamericana, ¿qué es el derecho a la libertad de expresión? Sí. Mira, la Corte Interamericana, al tener esta función contenciosa, emite una jurisprudencia, es decir, esta jurisprudencia interamericana tiene su origen, obviamente, en el seno propio de la Corte Interamericana, en este ejercicio de su competencia contenciosa. Y esto es, pues, de las sentencias sobre excepciones preliminares, sobre el fondo, sobre reparaciones, sobre interpretación de sentencias y sobre competencia también, así como de las resoluciones sobre medidas provisionales y cautelares, así como su cumplimiento. Ahora bien, porque me gustaría destacar este punto, Francisco, claro. Respecto a la jurisprudencia interamericana. ¿Cuál es su formación? Porque en el caso de México no debemos olvidar de que la jurisprudencia, para que sea obligatoria, tiene que contar con ciertos requisitos de reiteración, de votación u otros específicos. En el caso de la formación de la jurisprudencia interamericana por parte de la Corte, pues es mucho más flexible y dinámica, ya que cada caso que se lleva hasta este tribunal internacional, pues va abonando a los criterios y va abonando a esta práctica y se convierte en una pauta a seguir. Y ojo, que esto es importante, que con la suma de su reiteración de esta jurisprudencia de estos casos, pues se va reafirmando su autoridad. En este sentido, a diferencia de cómo se conforma la jurisprudencia en nuestro país, en el caso de la Corte Interamericana no hay exigencias formales en cuanto al número, la votación o el sentido de la decisión para que la misma sea considerada como un precedente internacional susceptible de invocarse.
Ahora bien, ¿dónde encontramos estos criterios? Por lo regular podemos encontrarlo en la parte considerativa de las sentencias de la Corte o de justificación de las sentencias de la Corte Interamericana. Y algo muy importante que me gustaría destacar aquí, Francisco, es que no necesariamente los criterios se hallan en las decisiones favorables que se dan a los peticionarios, sino que también en las que no lo fueron o también en las que se desestimó, por ejemplo, la procedencia de un determinado asunto. De acuerdo. En ese sentido, Dulce, esta reiteración nos establece alcances, pero también límites. Sabemos que los derechos humanos, como cualquier poder en las democracias, no son absolutos. En ese sentido, ¿qué ha definido la Corte Interamericana como los propios límites del acceso de la libertad de expresión? Sí, correcto, Francisco. Has dado un punto importante, que los derechos no son absolutos. Y primero creo que es importante partir de la idea de que el ejercicio de los derechos en general puede sujetarse a determinadas limitaciones o restricciones y que además contempla la propia Convención Americana de Derechos Humanos. Así pues, la propia Convención, en el artículo 13, que es el artículo que contempla este derecho a la libertad de expresión, pues reconoce la libertad de pensamiento y de expresión, pero que admite ciertas restricciones propias y que serán legítimas, obviamente en la medida de que se inserten dentro de los requerimientos propios del apartado 2 de ese artículo 13. De acuerdo. ¿Y cuáles son estos dos puntos importantes? Primero, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Y segundo, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Por lo tanto, como la expresión y la difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo van a hacer también a la libertad de expresión. De tal modo que en cada caso es preciso considerar si se han respetado o no los términos de este apartado 2 del artículo 13 para determinar si la legitimidad, para ver si son legítimas estas restricciones y establecer en consecuencia si ha habido o no una violación a la Convención Americana. Dulce, vamos a una pausa. A nuestra audiencia, por favor, no se desconectan. Apenas estamos comenzando. Estás viendo Escuela Judicial. Estamos hablando con la maestra Dulce Milán sobre la jurisprudencia interamericana en materia de libertad de expresión. Dulce, hablábamos sobre estas restricciones al derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo se combinan estas restricciones con los principios democráticos? Normalmente siempre nos hacemos esta pregunta de si estas restricciones contravienen los principios democráticos, porque sabemos, y la jurisprudencia interamericana ha sido muy enfática en destacar que la libertad de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática. Bueno, entonces, si estas restricciones, al establecer esta relación de restricciones y la democracia, si se vulneran estos principios democráticos, podríamos decir que no, siempre y cuando dicha limitación sea legítima. ¿Por qué? Primeramente tenemos que el control democrático por parte de la sociedad a través de la opinión pública, pues obviamente fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve además la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, pues razón por la cual creo que deben de existir mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas en el curso, sobre todo en los debates políticos o públicos, sobre de interés público más bien. De acuerdo. Entonces, por una parte, tenemos que la libertad de expresión, entonces, es una condición fundamental para la democracia, como lo decía al principio. Un sistema democrático no podría consolidarse sin la plena y efectiva participación de la ciudadanía en el marco de una sociedad libre y democrática. Y por otra parte, el derecho internacional protege la libertad de expresión, aunque hay casos en los que, de conformidad con ese mismo derecho, pues es legítimo limitarla cuando viola
los derechos de otras personas o se promueve el odio o incita a la discriminación y a la violencia. Por lo tanto... Disculpa la interrupción, pero ¿podremos decir entonces que estas restricciones hacen viables a los principios democráticos? Exactamente, Francisco. Al permitir estas limitaciones, la propia Convención en este apartado segundo del artículo 13, digamos que permite la fluidez de la democracia, permite un respeto, obviamente. Al final, se tienen que establecer límites sanos en la propia... en las propias libertades, en este caso de la libertad de expresión. Estos estándares, Dulce, que nos estás compartiendo ahora, ¿cómo nos pueden ayudar a mejorar el acceso a la justicia? Sí, primeramente hay que partir de la idea de que el derecho a la libertad de expresión pues, es crucial para el ejercicio de otros derechos, ¿no? Pero también para el pleno desarrollo de las personas, ¿no? Como decía, es la piedra angular de toda sociedad libre, democrática y participativa. Entonces, como tal, los estándares interamericanos del derecho a la libertad de expresión, pues primeramente es que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Luego que este derecho a la libertad tiene dos dimensiones que son importantes de mencionar, una dimensión individual y una dimensión colectiva. La dimensión individual pues comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, y su dimensión colectiva es la de recibir esa información, ¿no? Y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es otro también de los estándares interamericanos, de que no puede estar sujeto, obviamente, a previa censura, esto es importantísimo, sino a responsabilidades ulteriores, ¿no? Para asegurarla, y que ya mencionábamos las dos importantes, ¿no? Que es el respeto a los derechos de los demás y la protección de la seguridad nacional. Ahora, en cuanto al tema del acceso a la justicia que mencionabas ahora al principio de la pregunta, Francisco, obviamente estos parámetros, estos estándares interamericanos nos marcan la pauta a todos los estados parte, en este caso a México, para que entonces las autoridades jurisdiccionales puedan tener este camino muy marcado o estos lineamientos para entonces aplicar todo este bagaje de protección a nivel internacional y entonces definir los alcances y los límites también de la libertad de expresión en nuestro país. En ese sentido, los estándares interamericanos nos pueden servir pues precisamente para mejorar y para desarrollar aún más los alcances, como dice, de la libertad de expresión y estos límites. Me gustaría muchísimo también hacer énfasis en lo que mencionabas hace un momento. La libertad de expresión está vinculada de manera directa con otros derechos. Su violación afectaría, por lo tanto, a otras prerrogativas en este sentido. Sin embargo, Dulce, vamos a una breve pausa. Por favor, acompáñame a conocer esta recomendación bibliográfica que sin duda alguna seguirá incrementando su interés y su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. Inseguridad y delincuencia organizada son algunos de los peligros que enfrentan los migrantes que transitan por México. Así lo han establecido especialistas en el tema en el libro Derechos Humanos de los Migrantes, una visión comparada. Esta obra aborda los conflictos que enfrentan los migrantes desde la problemática para hacer valer su derecho a solicitar refugio por desplazamiento forzado en conflictos armados, hasta el derecho a migrar en regiones como Latinoamérica. En 332 páginas, los autores de esta obra colectiva exponen temas como el derecho procesal constitucional mexicano a la luz de los derechos fundamentales de los migrantes, la suplencia de la queja como parte del debido proceso de los migrantes extranjeros en México, e inmigración y participación política, el sufragio de los extranjeros en España. Consulta esta obra. Está disponible en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Gracias por continuar con nosotros.
Dulce, hace un momento platicábamos precisamente de cuál era el papel de los estándares interamericanos para garantizar en mayor medida el acceso a la justicia. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el papel que ocupa el Poder Judicial de la Federación en la garantía del derecho a la libertad de expresión en esta doble dimensión, como ya lo mencionabas? Sí, Francisco, mira, creo que el papel del Poder Judicial de la Federación es crucial. Primero, desde una visión general, el Poder Judicial, al ser uno de los tres poderes del Estado mexicano, pues tiene la obligación, primero, de respetar el derecho, o sea, es decir, de abstenerse de interferir en el goce del mismo, proteger o ejercer la diligencia debida a fin de prevenir, punir, investigar y compensar el daño causado por personas o entidades federativas, y finalmente dar cumplimiento al derecho o tomar algunas medidas positivas o proactivas a fin de hacerlo efectivo. Eso es desde una visión general. Sin embargo, también hay una visión más específica para el Poder Judicial y me refiero a través de las decisiones judiciales que emite. Es decir, a nivel interno, la Constitución mexicana establece las garantías que tiene toda persona en cuanto a manifestar sus ideas, escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Y entonces tiene la obligación, en este caso el Poder Judicial de la Federación, pues proteger dichos derechos. Por tanto, al ser las y los juzgadores, los garantes de la Constitución, pues corresponde a ellos y a ellas el velar por su observancia a través de las sentencias que emiten de conformidad pues con todos aquellos precedentes y estándares interamericanos que ya mencionábamos anteriormente y pues bueno, que también los vemos reflejados a través de la jurisprudencia internacional e interamericana. Y me gustaría aquí hacer una pequeña acotación, Francisco, que esto es gracias a la recepción internacional que hemos llevado a cabo en nuestro derecho interno, ¿verdad?, de los estándares interamericanos, y que esto ha sido gracias ahora sí que a la reforma paradigmática, con esa palabra muchos académicos la han llamado, ¿verdad?, la reforma constitucional en junio del 2011 que se llevó a cabo respecto en materia de derechos humanos y que, bueno, fue un parteaguas para recibir todo este bagaje, ¿verdad?, interamericano a nuestro ordenamiento interno. Y en ese sentido, Dulce, justo cuando hablamos de la reforma de 2011, uno de los principios precisamente abrevados del derecho internacional de los derechos humanos y obviamente también del derecho interamericano es el de la progresividad. Es un principio que normalmente está más vinculado con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, en términos de la libertad de expresión, ¿podría este principio también ser aplicable? Sí, claro, Francisco. Siempre los principios de progresividad, digamos que tiene un alcance a todos los derechos. Es un principio general, universal, dentro del sistema universal de los derechos humanos. No podemos tener esta regresión en todos estos campos que hemos ido avanzando, digamos, en cuanto a criterios de la libertad de expresión, porque de lo contrario se estará vulnerando este derecho. Los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías de la comunicación e información también entonces nos presentan nuevos retos. En este sentido, de lo que venimos platicando sobre la progresión de los derechos, ¿cuáles consideras que son los mayores retos para la libertad de expresión en la era de Internet, perdón? Sí, bueno, este es un tema, pues digamos que muy sustancioso y muy delicado y sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo. Y bueno, yo creo que las cuestiones más preocupantes, primero el tema de la privacidad, ¿no?, de los ciudadanos frente al Estado, el manejo de datos y también el derecho al olvido. En algún momento comentaba la exrelatora de la libertad de expresión, Catalina Botero, que en Internet nada es gratis. Las redes sociales no tienen costo porque los usuarios son el producto, ¿no? La información personal de los usuarios es vendida al mundo mercantil mediante datos y nos convertimos en públicos objetivos, ¿verdad?, según los intereses de quienes poseen, pues, esta información.
Creo que también dentro de estas preocupaciones, digamos, en esta nueva era del uso del Internet versus la libertad de expresión, se encuentra, Francisco, primero la fragmentación de Internet a través de la imposición de cortafuegos y filtros y de requisitos de registro. El bloqueo también estatal de los sitios web y de dominios que permiten el acceso a contenidos generados por usuarios o redes sociales. De acuerdo. También el hecho de que ciertas corporaciones que proveen servicios de búsqueda, acceso, mensajería instantánea, publicación y demás, pues no realizan esfuerzos para respetar el derecho de quienes usamos esos servicios de acceder a Internet, ¿verdad? Sin interferencias, por ejemplo, por razones políticas. Ese es un tema también ahí muy delicado. Sin embargo, me gustaría destacar la otra cara de la moneda en este contexto, Francisco, y es que si bien digamos que el Internet ha sido ofrecido a miles de millones de personas posibilidades de acceso a la información y herramientas de comunicación sin precedentes, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos en todo el mundo aún no tienen este acceso a Internet o tienen un acceso muy limitado, ¿no? Entonces, creo que no solo es ver la cara de la moneda en cuanto a esta relación de libertad de expresión y frente a este esquema en Internet de protección de datos, la verdad, ¿no? Que es un tema también muy importante, el derecho a la verdad. Sin embargo, también, ¿no? Esta cara que es un poco más humana en el sentido de que no llega a todos, no es un acceso completo para todo el mundo digamos que a estos servicios de Internet. Completamente de acuerdo, Dulce. En la Escuela Federal de Formación Judicial hemos abordado estos temas precisamente para brindar mejores y mayores condiciones para atender estos nuevos retos. Sin embargo, el que nos hayas permitido hablar contigo y que nos hayas dado estas claves para entender la materia nos va a ayudar muchísimo precisamente en la Escuela Federal de Formación Judicial para poder seguir difundiendo el conocimiento en este ámbito. Dulce, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado. Muchas gracias por permitirnos hablar contigo. Al contrario, gracias a ustedes y al espacio. Gracias. A nuestro auditorio, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Esta vez a través de la obra Mi Familia de Frida Kahlo. Vamos a conocerla. En esta pintura vemos a miembros de la familia de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, quien nació en 1907 en la Ciudad de México. Fue la tercera de 4 hijas de un alemán y una mexicana. Vemos lo que pareciera 2 secciones separadas entre las nubes y la tierra. Todos parecen serios, pero mirando hacia distintos lugares, cada uno con un rasgo particular. La historia cuenta que Frida siempre estuvo cerca de su familia. En este cuadro están sus abuelos, sus padres, sus hermanas y la propia Frida. Los historiadores del arte han especulado respecto a quiénes son las personas que quedaron inconclusas en el cuadro. Frida comenzó a pintar este cuadro a los 40 años, pero nunca lo terminó. Podemos visualizar una especie de constelación familiar o árbol genealógico con elementos de sus orígenes como las influencias purépechas de su madre. También aparece un feto, que es un tema común en varias de sus obras, y diversos detalles en las miradas, gestos e indumentaria de los personajes que componen esta obra. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra llamada Mi Familia de Frida Kahlo, un orgullo más de México.